Sin Candado Radio. Dirige Javier Contreras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sin Candado Radio con noticias, análisis y opinión. En el programa de hoy seguiremos hablando de Ecuador y el resultado electoral que le dio la victoria al actual presidente Daniel Noboa con 12 puntos de ventaja contra Luisa González, candidata del expresidente Rafael Correa, exiliado en Bélgica. Y hay que seguir hablando del tema porque la candidata de oposición no solo no reconoció la victoria de su oponente, sino que denunció un fraude de teoría que acogieron mandatarios de izquierda de América Latina. Ese va a ser nuestro análisis con varios invitados a quienes de antemano les agradezco su participación. Estás escuchando Sin Candado Radio. Pero hay que iniciar escuchando a quien perdió las elecciones, Luisa González, para ir encontrando un punto de análisis. Hay que recordar que no reconoció el triunfo de Noboa, sino que denunció un presunto fraude. En nombre del pueblo al que representamos, nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE y me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad, la violencia antes que la paz y la unidad. Me niego rotundamente a creer algo así y es por eso que nosotros, todo el pueblo que se ha unido en contra de la violencia, de la mentira, vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas. Hemos presenciado cómo el abuso del poder, primero, nunca pidió licencia, segundo, usó a las autoridades del CNE y del TCE para hacer lo que le daba la gana, para atropellar los derechos de los ecuatorianos, la democracia, y luego estados de excepción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para garantizar probablemente el más grotesco fraude electoral ante el cual estamos presenciando los ecuatorianos. Queridos hermanos, aquí hay que ser muy claro. Son cerca de 11 encuestas, 11 investigaciones estadísticas, en la cual todas, aún las del mismo gobierno, nos daban la victoria. El exit poll, uno de ellos nos daba la victoria y ninguno dio una diferencia como la que estamos viendo en el CNE. Ninguno. Entonces, yo sí denuncio ante mi pueblo, ante los medios y ante el mundo que Ecuador está viviendo una dictadura y estamos enfrentando el peor y más grotesco fraude electoral de la historia de la República del Ecuador. Y esas denuncias se hicieron eco en el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien perdió las elecciones del 28 de julio del año pasado y a quien la oposición lo acusa de fraude con resultados en la mano. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista y dominar política y militarmente y económicamente a una nación independizada y libertada por Antonio José de Sucre y Simón Bolívar y Manuela Sáenz, nuestra hermana Ecuador. Pretenden imponer una hegemonía militar, amenazando con bombardeos, con invasiones, como nunca antes se había visto en muchos años, en muchas décadas. Y pretenden imponer una hegemonía chapucera en el campo cultural e ideológico. Ya el mundo es otro. Valoremos muy bien. Llamo a nuestro pueblo a valorar muy bien. El mundo que existe, existe y es otro. Y estoy seguro que en esta batalla que estamos dando, entre un proyecto hegemónico colonialista que pretende convertir a los pueblos en esclavos y nosotros, los pueblos libres del mundo, prevalecerá la causa de los pueblos que queremos independencia, libertad, desarrollo propio y que jamás entregaremos la causa noble e histórica del sur global y de nuestro país. También la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a lo sucedido en Ecuador y dijo que su gobierno no reconoce por el momento el triunfo de Daniel Noboa. Sí, pues vamos a esperar. Luisa, la candidata, ya no reconoce el triunfo de Noboa. Entonces vamos a esperar. A esta hora, Sin Candado Radio, conduce Javier Contreras.
Tras el triunfo de Noboa, la derrota de Maduro, pese a lo cual se mantuvo en el poder, lo que sucedió en Argentina con la victoria de Javier Milei, la pregunta es, ¿la izquierda está perdiendo espacio en Latinoamérica y eso queda demostrado con la victoria contra el correísmo en Ecuador? Y tengo varios invitados para analizar este tema. Inicio con Ricardo Galán, director de Libreta de Apuntes, a quien le doy la bienvenida. Esa es la pregunta, Javier, que nos estamos haciendo por estos días en América Latina. ¿Está perdiendo fuerza la izquierda? La derrota del correísmo en Ecuador ha reavivado esa pregunta. Daniel Noboa es un presidente joven, relativamente de centroderecha, que acaba de derrotar a la candidata al expresidente Rafael Correa, lo que refleja claramente un giro del electorado hacia opciones más moderadas y menos polarizantes, pero este no es un caso aislado. En Perú, por ejemplo, Pedro Castillo cayó en medio de caos. En Chile, Gabriel Boric perdió las 2 rondas de la constituyente y viene perdiendo respaldo mes tras mes. En Colombia ya empezamos a ver las encuestas afectando la gestión del presidente Gustavo Petro, que hasta ahora se mantenía en su 35% y con una creciente desconfianza hacia lo que es su gestión. En Brasil pasa algo parecido. El gobierno de Lula vive en enfrentamientos constantes con el Congreso. Yo creo, Javier, que la tendencia es clara, más que un rechazo a la izquierda como tal. Los votantes castigan la falta de resultados. La región ya no está votando por ideologías, sino por soluciones. Soluciones a cosas o a problemas como la seguridad, el empleo, la salud, quiere resultados concretos. El caso de Ecuador no es el fin del ciclo progresista, por supuesto, pero sí es una alerta. La ciudadanía exige menos discursos y más acciones. Hoy, repito, en América Latina los gobiernos que no cumplen pierden, sin importar su color político. Ojalá en Colombia tengamos en cuenta esto también en las próximas elecciones de 2026. El que no cumple, pierde. Javier, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y sus oyentes. Sigo con Carlos Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política, la misma pregunta. Si bien la derrota de la izquierda y del correísmo en específico en Ecuador es muy importante, lo cierto es que la región avanza en un gran dilema y en un gran enfrentamiento respecto al modelo que debe regir en los próximos años. Es evidente que los gobiernos de izquierda en América Latina en las últimas décadas han dejado resultados muy poco satisfactorios en términos de crecimiento económico, superación de la pobreza, garantías de seguridad. Por el contrario, han sido gobiernos marcados por escándalos de corrupción, ineficiencia, informalidad, aumento de la pobreza y en los casos más extremos, como es el caso de Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba, pues lo que vemos son países empobrecidos con unas crisis humanitarias y sociales muy profundas. Indudablemente, de alguna forma, la región parece estar reconociendo esos problemas y la causa estructural de esos problemas son las ideas que promueve la izquierda, que no compaginan con la libertad económica ni con la democracia liberal. Pero será necesario seguir dando la lucha de las ideas para que las próximas elecciones que habrá en los próximos 2 años en la región, pues permitan que ganen gobiernos mucho más liberales que contrarresten todas estas medidas que ha impuesto la izquierda. Le doy la bienvenida ahora al politólogo Julio César Mancera. Javier, un saludo para usted, para todos sus oyentes. Ese es un tema muy complejo para hablarlo en pocas palabras, pero digamos que viendo los resultados en el mundo, en lo que han sido los gobiernos de izquierda y particularmente en las últimas décadas en América Latina, el péndulo seguramente va a seguir moviéndose hacia la derecha. Hay que ver los pésimos y terribles resultados y violentos resultados del ejercicio de la izquierda en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, la pobreza en la que está sumida Brasil, todo lo que hizo la izquierda en Argentina y cómo esos resultados han demostrado que los gobiernos en Salvador, en Argentina y ahora en Ecuador se han movido por el voto popular hacia la derecha. La izquierda no ha sabido gobernar. Las políticas económicas, de seguridad y la corrupción en la que se han visto envueltos gobiernos como el de Colombia, por ejemplo, y gobiernos que han sido destituidos en América Latina, un poco lo que pasó en Perú y lo que viene pasando en Chile con resultados menos catastróficos, pues han demostrado que el péndulo se va a mover hacia la derecha. Hay que ver, además de las elecciones de Ecuador que arrojaron este resultado, qué va a suceder con las elecciones en Chile y en Bolivia y lo que viene en los próximos 2 años
en países como Colombia y Brasil. Por último, Javier, no olvidemos que públicamente el expresidente de México, que es de izquierda, igual que el actual presidente, el presidente Petro, y lo que decía Hugo Chávez y lo que ha dicho Maduro,